Muy buenas tardes, gracias por la asistencia a la rueda de prensa. Considero que el motivo de la misma es un motivo bastante importante. Como sabéis, se ha aprobado el anteproyecto de ley de los presupuestos generales del Estado y evidentemente dentro de ellos viene recogido el gasto destinado a la ciudad de Ceuta. En general podemos decir que es una mala noticia para Ceuta y es una mala noticia para España en general. Si ustedes analizan el presupuesto en su conjunto, se darán cuenta que se han acometido recortes no solamente muy importantes en todas las partidas, sino en algunas de ellas que no deberían haber sido tocadas, como por ejemplo un descenso en becas. Y sobre todo tenemos también un descenso en I+D más I. ¿Eso qué significa? Eso significa que se está renunciando a algo básico para cambiar el modelo productivo que nos ha llevado a esta situación. Desde el Partido Socialista consideramos que el recorte se ha hecho de una forma que implica un efecto sobre el posible desarrollo posterior de la economía española y sobre los temas sociales. Quiero recordarles que se anunció que no se iban a tocar a los pensionistas, pero como ya anunciamos en rueda de prensa del PSOE, el efecto del IRPF ha hecho que no se le ha tocado efectivamente nominalmente el sueldo a los pensionistas, pero sin embargo realmente cobran menos por efectos del IRPF que se le ha aplicado. Y centrándonos un poco más en el tema de Ceuta, es muy importante el asunto presupuestario, porque el presupuesto lo que nos hace es ver qué política se aplica y cómo se materializa esa política a través de los números, a través de la inversión. Nosotros veníamos de un periodo de 8 años donde un gobierno anterior, el gobierno socialista, apostó claramente por Ceuta y apostó claramente por un objetivo fundamental: apostar por el desarrollo económico local y apostar por la inversión pública. Nos encontramos que el presupuesto actual ha pasado solamente en lo que es inversión, capítulo 6, en ministerios, estrictamente ministerios, sin contar los organismos autónomos, ha pasado de 14.212.000 euros a 9.837.000. ¿Esto qué significa? Esto significa que hemos tenido un descenso que nos va a suponer una pérdida de inversión que va a tener unos efectos no solamente en el desarrollo de los programas que estaban previstos, porque por ejemplo hemos visto que se han caído del presupuesto programas que ya estaban en una vía muy avanzada, como la construcción de la Comandancia de la Guardia Civil, como era la construcción de la Comisaría de la Policía Nacional. También hemos visto que no existen nuevos proyectos y sobre todo, lo más importante, es el principio de una tendencia que va a ir a peor. Va a ir a peor porque según las cifras que nos aportan desde el Ministerio de Economía, la programación que tienen prevista terminará con 5.988.000 euros. En la práctica, esto supone una renuncia a una inversión nueva y de nuevos programas, con un importe tan reducido que estaremos hablando de una cifra de inversiones de reposición. Prácticamente poca cosa nueva se va a poder acometer en Ceuta en vista de estos presupuestos. Si hablamos en términos de porcentaje, el resultado es todavía mucho peor. Nosotros hemos oído las declaraciones del actual presidente del gobierno, el señor Rajoy, diciendo que iba a acometer una reducción del gasto muy importante a nivel nacional, habida la situación de crisis. Él cifraba en los ministerios alrededor del 14-15% de reducción. Pero sin embargo, si analizamos los datos de la pérdida de inversión en el Ministerio de Ceuta, esa pérdida se traduce en un descenso del 30,79%. Según estas cifras, lo que queda claro es que el gobierno actual ha penalizado a Ceuta y el porcentaje de reducción que existe en inversión en Ceuta es superior a la que existe en otros territorios en España.
También podemos contemplar, porque hay que ser objetivos, que existe una modificación al alza en los organismos autónomos dependientes de empresas dependientes, de empresas públicas me refiero, de la Administración del Estado. Y ese incremento no nos debe tampoco desviar la atención en el sentido de que su explicación se refiere a un concepto exclusivo, la construcción de la nueva prisión de Ceuta. Evidentemente, ese aumento es por el mismo proceso de ejecución de obras, que como ustedes saben, según avanza un proceso de ejecución de obras, no es el mismo gasto, el gasto del momento de desarrollo del proyecto al momento de movimiento de terreno o al movimiento de ejecutar pilares y estructuras. Por lo tanto, considero que estos presupuestos son una mala noticia para Ceuta. Estos presupuestos van a tener un efecto a corto y medio plazo muy importante en una ciudad como Ceuta, que les recuerdo que, según yo creo que no negará el Partido Popular, la crisis no es de este año. Años anteriores hemos tenido crisis. Y otro gobierno, como el gobierno socialista, en años anteriores acometió una inversión muy importante en esta ciudad y mantuvo la inversión en esta ciudad. Consideramos que no hay excusa la crisis para que no se atiendan las necesidades de Ceuta. Entre los efectos le vamos a destacar unos cuantos, como es: se van a abandonar actuaciones que van a ser necesarias para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Va a tener un efecto inmediato en la generación de empleo, que les recuerdo que ya andamos por los 11.825 desempleados. Y evidentemente esta pérdida de volumen de inversión significa una pérdida muy importante de horas de trabajo y de contratos. En una ciudad como Ceuta es un efecto muy importante en un momento como el de ahora. Vamos a tener un problema en el comercio, porque va a caer la renta disponible en esta ciudad, porque evidentemente todas esas personas que en obras tan cuantiosas como se han ido ejecutando en estos años no sean ahora contratadas, no van a gastar ese dinero, porque no lo van a tener. Vamos a tener una pérdida de recaudación en el ISI local, porque les recuerdo que las obras que ha realizado el gobierno anterior eran obras multimillonarias que han tenido una repercusión directa en las arcas de la ciudad autónoma a través del ISI de operaciones interiores. Esto va a afectar también a la recaudación de la ciudad autónoma. Va a afectar en la convergencia de la renta media de Ceuta con Europa, porque todo este dinero que ya no viene a Ceuta va a hacer que no aumente la renta y disminuya la diferencia entre la renta media europea y la renta media de Ceuta. Y luego va a tener un efecto incluso en la hacienda estatal, porque va a tener una pérdida de recaudación de aquellas sociedades que ejecutaban estas inversiones en esta ciudad y aportaban parte de sus beneficios a las arcas de todos los españoles a través del pago de impuestos. Por lo tanto, considero que estos presupuestos son un anticipo de un problema en Ceuta. Y con datos se lo estoy comentando. No es solamente el efecto de hoy, sino el efecto que le comento de que la tendencia durante el mandato que va a tener este gobierno actual no es solamente mantener las cifras al nivel de los 9 millones, es que lo quieren descender hasta los 5 millones. Durante lo que va a ocupar el periodo de gobierno, prácticamente esto es un anuncio público de que no se va a acometer un proceso de inversión de importancia ni relevancia en esta ciudad, porque los programas plurianuales así lo están demostrando. Considero que la ciudadanía debe saber, después de haber oído campañas electorales, qué formas distintas hay de gobernar. La forma que estamos viendo actualmente es una fórmula de tijera, recortamos, y durante un periodo de gobierno donde se nos anunció que este partido iba a ser el garante de la inversión pública en Ceuta, nos encontramos que nos quieren dejar
con 5.988.000 euros para un año para todos los ministerios en la ciudad de Ceuta. Es una contradicción, incluso por las cifras que ellos mismos aportan. Hace poco se aprobó, la semana pasada, un plan de pago a proveedores donde se daba por hecho que iba a haber un crecimiento dentro de un par de años de un 1,5 en el Producto Interior Bruto. Por un lado se nos dice eso, y por otro lado, en ese mismo periodo de tiempo, donde ellos dicen que va a haber un crecimiento, cosa que yo desgraciadamente dudo que lo vaya a haber, pero donde ellos dicen que va a haber crecimiento, ellos presentan un plan de inversiones plurianuales donde van descendiendo hasta llegar a la cifra de menos de 6 millones de euros. Sí, yo quiero preguntarle, en relación precisamente a ese plan plurianual, es cierto que aparece la cantidad de 5 millones y algo en el año 2015, pero también aparece en cuanto a los organismos autónomos y sociedades públicas, que en el año 2015 la cantidad baja de los 31 millones de los 34 millones que partimos ahora mismo, apenas 4 millones y pico. Vamos a ver, yo intento ser objetivo cuando trato un tema de presupuesto. Entonces, hay una componente que sí hay que tener en cuenta, que por ejemplo es si ya se ha ejecutado una obra tan importante como es la obra de la prisión, evidentemente esa empresa pública en el próximo ejercicio va a tener una cantidad por inversión muy pequeña. Entonces, eso puede explicar en algún caso concreto una situación concreta, pero lo que no lo puede explicar es el conjunto, porque sobre todo lo importante es que no hay proyectos que sustituyan a esos proyectos ya ejecutados y terminados. Aquí durante años se hizo una planificación, Ceuta necesitaba actuaciones en carreteras, en medio ambiente, en agua, en hospitales, en seguridad, y se han ido ejecutando una a una hasta donde hemos podido llegar, porque evidentemente ya no estábamos en el gobierno. Y ahora se nos presenta un proyecto de presupuesto donde se hace una estimación a 5 años, donde lo más novedoso, entre comillas, que se puede ver, es una actuación en un trozo de carretera a la frontera. Yo por lo menos a la fecha de hoy no tengo conocimiento de algún proyecto novedoso, importante, y sí tengo conocimiento de proyectos que han desaparecido. Sí, el diputado por Ceuta ha dicho esta mañana que las cantidades que van a ir hacia Ceuta, salvando el ámbito de los ministerios, en plan de fondos, señala que el fondo de insuficiencia, incluyendo el fondo de suficiencia y el fondo de exploración territorial, va a ser de 38 millones, la participación de los tributos del Estado va a ser de 21 y el fondo de compensación interterritorial va a ser de 5 millones. Sí. ¿El PSOE tiene constancia de esas cifras como tal? Pues considero que las cifras pueden ser aproximadas. Las cifras pueden ser aproximadas. Pero, mire usted, también le comentaría que nosotros, cuando estuvimos en el gobierno, acometimos millones de euros en obras no presupuestadas, como por ejemplo el FEI, el Fondo de Inversión Local, y como por ejemplo actuaciones que teníamos en aquel momento centralizadas en los presupuestos, pero que sí teníamos la proyección de su ejecución en Ceuta y que no aparecían a la hora de publicar las hojas del capítulo 18 que corresponde a Ceuta en el documento presupuestario. Entonces, eso no creo que sea una justificación como para alardear de los presupuestos que estamos tratando ahora mismo en este momento. El diputado aseguraba que sumando todas las partidas que llegaran a Ceuta, bueno, pues el total superaba en 30 millones a lo que, por ejemplo, llegó el año pasado a Ceuta. ¿Sabe si es así? Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. ¿Duda también que puedan superar en millones a lo que llegó a Ceuta en el año 2011? Bueno, no solamente en el 2011. Usted contemple el periodo completo desde el 2004, porque evidentemente si hablamos de inversiones no podemos centrarnos en inversiones en un año. La inversión, por su concepto, tiene un desarrollo temporal y un desarrollo de ejecución.
es razonable hacer una comparación por un periodo, o bien de los 8 años, o bien simplemente de 4 años. Y evidentemente, yo, no me alegro decirle esto, pero ojalá fuera verdad que siquiera igualen el periodo del gobierno anterior. No digo que lo superen, sino que lo igualen. Porque además, le vuelvo a repetir, ¿qué proyectos nuevos se nos presentan? Nosotros comprendemos que evidentemente un gran proyecto no lo van a poder ejecutar en este año para el año que viene. Pero, ¿qué plan de estudio han encargado? ¿O qué plan de obra tienen pensado? ¿O qué actuación tienen pensada de gran inversión en esta ciudad? Porque le puedo comentar a título de ejemplo lo que ha pasado con el tema de la inversión en ampliación del puerto, que durante el periodo anterior fue una crítica muy importante cuando se han estado ejecutando inversiones. Pero es que por más vuelta que le damos al documento presupuestario, no conseguimos ver un nuevo proyecto de inversión para las necesidades de esta ciudad en un futuro. Al revés, insisto en que el proyecto es el inicio de un periodo donde anualmente se va a descender en la inversión. Y vuelvo a insistir, un importe de 6 millones de euros tratando de inversión, eso llega justito a lo que es mantenimiento e inversión de reposición, justito. Pues nada más. Gracias por la asistencia.